Durante siglos, ciertos textos fueron condenados, perseguidos y borrados de la historia por considerarse peligrosos, heréticos o simplemente demasiado reveladores. Libros que prometían verdades ocultas, visiones distintas de lo divino y conocimientos que desafiaban la autoridad establecida. ¿Por qué estos libros fueron prohibidos por la Iglesia? ¿Qué secretos esconden? ¿Y qué tanto de lo que creemos fue cuidadosamente editado? Hoy, en Historias Sombrías, te revelaré 7 libros prohibidos por la Iglesia que, durante siglos, se mantuvieron en las sombras. Libros que quizás no deberías leer, pero que no podrás dejar de conocer. El Evangelio de Judas, uno de los textos más polémicos hallados en tiempos modernos. Fue descubierto en Egipto, en la década de 1970, y tardó décadas en traducirse. En lugar de traicionar a Jesús, este libro afirma que Judas era su discípulo más fiel. Según este Evangelio, Jesús le pidió personalmente que lo entregara como parte de un plan divino, una traición convertida en obediencia. Esta revelación cambia radicalmente la percepción del bien y el mal dentro del cristianismo. Fue declarado herético porque muestra a Judas no como el villano, sino como el único que entendió verdaderamente el propósito de Jesús. Un texto que sacude los cimientos de la fe tradicional. El libro de Enoc, este antiguo texto, excluido del canon bíblico, fue venerado por los primeros cristianos y aún es parte de la Biblia etíope. Relata la historia de los ángeles caídos conocidos como los vigilantes, que descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas, engendrando a los Nefilim, gigantes con poder divino. Enoc, bisabuelo de Noé, fue el único humano que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin morir. El libro combina astronomía, profecías y relatos apocalípticos. Fue eliminado por mostrar un universo espiritual mucho más complejo que el presentado por la Iglesia. Su contenido era considerado peligroso, porque hablaba de conocimientos ocultos, estructuras jerárquicas de ángeles y guerras celestiales. El Evangelio de Tomás. Un evangelio gnóstico compuesto por 114 dichos atribuidos a Jesús. No narra su vida ni sus milagros, sino que recopila sus enseñanzas más profundas, muchas de ellas de tono esotérico. Aquí, Jesús no es el Salvador a través del sacrificio, sino un maestro que guía hacia el despertar del alma. Pone énfasis en que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros, algo que eliminaba la necesidad de iglesias, jerarquías o rituales. Este texto fue prohibido porque atacaba la columna vertebral del control religioso, la idea de que necesitas un intermediario para alcanzar la divinidad. El conocimiento, aquí, era libertad. El Apocalipsis de Pedro, un libro espeluznante y revelador, describe con detalle los castigos de las almas en el más allá, bocas ardientes, lluvias de fuego y tormentos interminables. Pero, lo más inquietante, es que plantea la posibilidad de que el castigo no sea eterno, y que incluso los condenados podrían alcanzar el perdón. En otras palabras, plantea que el infierno no es el destino final, sino parte de un proceso de redención. Esta idea fue completamente rechazada por la Iglesia medieval, que necesitaba del miedo al infierno eterno para mantener a raya a sus fieles. El Apocalipsis de Pedro fue ampliamente leído, pero desapareció cuando el control teológico se volvió más estricto. El Evangelio de María Magdalena pone a María Magdalena en el centro del mensaje de Jesús. Ya no es una mujer arrepentida, sino una discípula cercana, sabia y a veces incluso retratada como su igual. En sus palabras, ella afirma haber recibido enseñanzas secretas directamente de Jesús, lo que enfurece a los demás discípulos. Esta narrativa no solo empodera a una figura femenina, sino que también cuestiona la autoridad de Pedro y de la Iglesia naciente. Fue considerado peligroso por el poder que daba a las mujeres y por las ideas místicas que difundía. Algunos investigadores creen que este evangelio es clave para entender la espiritualidad perdida del cristianismo original. El Apocalipsis de Adán, atribuido al mismo Adán, es parte de los escritos gnósticos de Nag Hammadi. Contiene revelaciones secretas dadas por Dios a Adán sobre el origen del mundo, el destino del alma y el verdadero Salvador. Describe una guerra entre los hijos de la luz y las fuerzas que esclavizan la humanidad.
Rompe con la narrativa del Génesis tradicional, cuestionando la autoridad del Dios del Antiguo Testamento y revelando un trasfondo cósmico de lucha espiritual. Fue suprimido por proponer que el Dios creador no era necesariamente bueno, y por plantear que la salvación viene del conocimiento interno, no de la obediencia. El libro de los Jubileos, también llamado el Pequeño Génesis, reescribe buena parte del Antiguo Testamento desde una perspectiva diferente. Introduce un calendario solar en lugar del lunar hebreo, detalla la vida de los patriarcas y revela leyes secretas entregadas por ángeles. Fue rechazado por alterar el tiempo litúrgico y presentar una cronología alternativa de los eventos bíblicos. Aunque fue borrado del canon, sobrevivió en la tradición etíope y entre comunidades esenias. Se trata de un texto que mezcla revelación angelical, control del tiempo y estructuras místicas, muy alejadas del cristianismo institucionalizado. Estos libros fueron prohibidos no solo por lo que decían, sino por lo que revelaban. Porque, sinceramente, una vez que el conocimiento se libera, es imposible encerrarlo de nuevo. Son puertas abiertas a otros mundos, otras verdades y otras formas de entender la espiritualidad. Déjame en los comentarios cuál de estos libros te atreverías a leer. Y si quieres seguir descubriendo secretos que el poder trató de borrar de la historia, suscríbete. Historias Sombrías apenas comienza.